Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Desde el estudio de TVLex y a nombre de la editorial Primera Instancia, queremos agradecerles su presencia a la presentación del libro intitulado Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, comentada del distinguido doctor Josué Alain Ferrer Rodríguez. Para ello, me complace en presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Doctor Josué Alain Ferrer Rodríguez, autor del libro. Doctora Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez, autora del prólogo. La maestra Marisol Ramírez Sánchez y al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, director de la editorial Primera Instancia. Bienvenidos. A nuestros amigos de Facebook, los invitamos a que nos manden sus dudas, preguntas o comentarios a través de esa plataforma. Procedemos entonces a darle la palabra al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, director de la editorial Primera Instancia. Gracias, Neidalí. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un honor, un privilegio estar en esta ocasión, en esta sesión, para presentar un libro que realmente ha llevado un cuidado muy importante por parte del autor. La verdad para nosotros fue un reto y presentarlo hoy con magníficas investigadoras, abogadas como Paola Jacqueline Ontiveros, Marisol Ramírez, pues es todo un show espectacular. Así que Josué Ferrer recibe mi felicitación sincera.
hemos estado nosotros aprovechando la lectura del texto. La verdad es que es un texto muy interesante. Además, eres un joven profesionista que empieza en estos senderos de una u otra manera. Y para nosotros es un honor que hayas dado la oportunidad a la editorial de dar a conocer tu trabajo, tu esfuerzo, que en él representas la calidad de tu desempeño como investigador, como profesor y como profesionista de las ciencias jurídicas. Así que no me resta más que agradecerte y también agradecer a las presentadoras de sumarse a este esfuerzo académico. Buenos días, aquí estaremos escuchándolos muy atentos. Gracias, Josué, gracias, Marisol, y gracias, Paola. Gracias, doctor Alfonso, por sus palabras. Seguidamente, invitamos al escenario a la distinguida consultora y facilitadora en justicia restaurativa en América Latina y España, y que además ha trabajado en Colombia en el marco de los acuerdos de paz, la maestra Marisol Ramírez Sánchez. Bienvenida, estimada maestra, los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos están escuchando esta bella tarde. Y no me queda más que agradecer infinitamente por esta invitación. Conozco al maestro Josué desde hace muchos años y ahorita que estaba escuchando que decía el doctor que es una persona joven, sí, es una persona muy joven, pero con mucha trayectoria, con mucho trabajo, sobre todo de algo que a mí siempre me gusta mirar en un libro, ¿no? Entonces, la verdad es que este libro es como, ¿cómo les diré? Es algo tan hermoso porque en realidad no nada más usted va a encontrar ahí una ley comentada. Y voy a hablar un poquito sobre esto. De principio a fin, este libro de verdad nos está dando la visión de toda nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Yo he leído alguna obra también dedicada a estos temas, pero aquí como el cambio grande que logré encontrar en este libro verdaderamente fue esta parte práctica. Y esto es algo que de verdad, indudablemente a toda la gente que escribe, yo sé que hay como muchos marcos desde la parte donde teorizamos, desde la parte en la que nosotros empezamos a ver cómo esta teoría dentro de mi investigación está plasmando lo que yo sé de los casos o de la ley o de lo que yo estoy investigando, ¿no? Pero aquí lo que yo puedo resaltar es cómo todas las personas, y lo digo de esta manera, pueden tener acceso a esta información y puede ser clara, precisa sobre lo que significa el ser una persona facilitadora de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Y me parece que Josué hizo un excelente trabajo, no solamente de tomar el artículo, de hacer la interpretación, el comentario de ese artículo, sino también, fíjense, esto es lo interesante y yo sé que todas las personas hacen su mayor esfuerzo desde esta parte práctica, sino nos lleva aún más allá. Hay dos elementos claves que yo quiero resaltar de este libro. El primero es que independientemente que tenemos el comentario a ese artículo, también vamos a encontrar casos prácticos. Fíjense, o sea, cómo ahora, después de haber hecho este comentario, tiene que ver esto mucho también con la parte pedagógica. Cómo termino el comentario y después digo, ok, entonces lo estoy entendiendo de esta manera y entonces el maestro hace lo siguiente. Toma un caso para que usted pueda observar, yo lo puedo hacer así, o sea, ¿cómo puede usted observar que eso que le acabo de comentar en la práctica se mira de esta manera? Y el siguiente paso que vamos a encontrar, porque en varios artículos encontramos esto, y sobre todo quiero resaltar el artículo 21, 25 y 27, donde nos habla sobre los procesos que son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, ¿no? Entonces, nos lleva a un momento más grande, porque ahora te dice cómo usted puede entender el proceso. ¿A qué se refiere cuando nosotros estamos hablando de qué es la mediación?
él te lo explica, pero también te dice que en la parte práctica tú puedes hacer estos y estos elementos. Entonces, ustedes van a encontrar en el capítulo 2, donde nos habla de la mediación, nos hace un análisis del concepto de mediación. Entonces encontramos ese análisis y nos agarra y nos empieza a decir qué es este procedimiento voluntario, qué significa, nos habla también qué significa el libre ejercicio de la autonomía, qué es la controversia, qué es lo que necesitamos alcanzar, pero también nos lleva a entender los procesos y los modelos, ¿no? Entonces, fíjese que usted tiene una obra y yo lo voy a decir así, a profesores de las universidades, este es un libro que va a ser de muchísima utilidad para sus alumnos, porque nos invita también a que los alumnos que apenas están empapando de esto y que es algo que la verdad yo agradezco infinitamente porque esta es una materia que es ya de estudio dentro de las universidades, pues que ellos puedan tomar el libro y puedan decir, bueno, con esto yo puedo aprender lo que es una mediación, lo que es una conciliación y lo que es una junta restaurativa. Pero no nada más eso, sino también voy a entender cómo nosotros vamos a llevar a cabo esto en la práctica. ¿Cómo puedo yo celebrar un acuerdo reparatorio? ¿Qué significa un acuerdo reparatorio? Entonces, el maestro Josué nos está invitando a que nosotros podamos desglosar a través de casos, a través del proceso, todo lo que es estos mecanismos alternativos de solución de controversia. Uno de los elementos también que quiero resaltar de esta obra es que dentro del artículo 27, que nos habla de la junta restaurativa y que nos dice específicamente en qué momento, quién es la comunidad, que tenemos que trabajar con la víctima, que tenemos que trabajar con el ofensor. Entonces, me encanta porque nos lleva también a través de la visión de otras personas, como son John Bradway, como son Howard Ser. Él nos lleva a este entendimiento de que el estudiante, el lector, el abogado o la persona facilitadora, pues logre mirar qué significa comunidad, qué significa ser una víctima y qué significa estar en un papel de ofensor. Y partiendo de eso, también nos está llevando a dar una mirada de qué es el proceso. Y fíjense que esto es algo también súper interesante porque muchas veces podemos interpretar o poner el artículo como lo dice la ley. Sin embargo, fíjense, nos dice también cómo usted que va a tener este libro, que lo va a poder leer, pues de pronto diga, ¿qué tengo que hacer yo para llevar a cabo ese proceso? ¿No? Entonces, me parece que las personas facilitadoras que apenas a lo mejor se están adentrando a este mundo de los mecanismos alternativos, puede ser una excelente oportunidad para poder empaparse de estos temas y para que tengan como claro el camino de lo que toda persona facilitadora profesional hace, ¿no? Y eso también me refiero mucho a las personas que están en la otra parte del sistema, que son los ministerios públicos, los jueces, los defensores, las personas que se encargan de atención a víctimas, que esto también les puede dar una mirada rápida de lo que significa llevar un proceso, porque una de las cosas que debemos de resaltar dentro de los mecanismos es que un gran cambio dentro de nuestro sistema de justicia penal, pues justamente fue eso, ¿no? Cómo se introduce los mecanismos alternativos y cómo a través de ellos, a través de una metodología de práctica, pero también de una metodología, de un proceso cuidado, llevado, no es nada más me siento, tengo una pequeña conversación con esta persona y pensamos que ya se arregla, sino hay toda una estructura de fondo que nos permite justamente saber que el que dos personas se sienten a dialogar no es algo sencillo. Por eso es importante que esta persona facilitadora preparada en cada uno de estos mecanismos pues pueda llevar a buen puerto a las personas. Y me parece que las personas que están, los otros personajes del sistema de justicia penal, ellos también pueden dar cuenta de lo importante y lo interesante de saber todo lo que se tiene que hacer, o sea, porque este es yo lo veo así, la verdad, Josué, y te lo digo, yo lo veo como un gran manual donde me ayudas a interpretar la ley,
pero también me ayudas a que yo lo pueda poner en un caso práctico, pero también me ayudas a través de explicarme el proceso. Y entonces creo que esto es una gran, como tienes aquí un cuadro que dice una trilogía, pero es una trilogía de entender el proceso, no nada más en la parte teórica, sino también en la parte práctica y también en la forma de cómo lo debemos de hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que yo quiero felicitar al maestro Josué por este enorme esfuerzo, este gran trabajo que usted hizo a lo largo de este tiempo. En algún momento miré este documento y la verdad hizo usted un cambio radical enorme sobre esta mirada que usted tiene sobre los mecanismos alternativos, pero también me puedo dar cuenta de la gran madurez que representa este trabajo. Es un trabajo donde hay mucha madurez en relación al tiempo en el que a veces estamos en la práctica, al tiempo también en el que nosotros atendemos casos y cómo eso nos permite atender el entendimiento de la ley. Una de las cosas para las personas que me están escuchando con esto quisiera ir finalizando mi participación, es que siempre yo le he dicho a mis alumnos y a las personas que están en estos temas de los mecanismos alternativos, le digo yo, su práctica tiene que ser explícita. Usted debe de entender y usted debe de aprender a explicarse cuál es su práctica. Porque si no, usted va a querer leer muchos libros, va a querer tener el curso más perfecto para que usted pueda ser un mejor practicante restaurativo o de mediación o de conciliación. Pero si usted no entiende su propia práctica, si usted no se toma un tiempo para analizar su caso o por qué la ley dice esto y por qué el caso tiene que ir ahí, vamos a seguir en lo mismo. Y entonces me parece que este ha sido un trabajo en el que el maestro Josué explica su propia práctica a través de la ley, a través de los procesos y a través de ponernos diferentes casos que nos permitan tener un claro entendimiento del mismo. Entonces, la verdad es que es una obra que yo recomiendo ampliamente y que me va a dar muchísimo gusto que esté ahora sí que en los escritorios, no nada más de adorno, pero en los escritorios de los profesores y de los chicos, para que puedan tener claridad en todos estos procesos. Y pues nada, enhorabuena Josué y muchísimas gracias por invitarnos a hablar un poquito sobre tu obra. Gracias. Muchas gracias, estimada maestra Marisol, por sus comentarios. A continuación, démosle una calurosa bienvenida a la distinguida doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, mediadora privada certificada 525 y autora del prólogo del libro. Doctora Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez, los micrófonos son todos suyos. Bienvenida nuevamente. Gracias Negali, gracias al equipo del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, al doctor Alfonso, a la doctora Marisol y felicidades, estoy súper contenta de poder tener esta oportunidad de presentar un trabajo que sé lo que implica el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio y para mí es un honor de verdad, Josué, que me hayas invitado al prólogo y que yo tenga la oportunidad de estar contigo el día de hoy hablando sobre este libro que me puse a estudiar ya desde hace días, porque mi ámbito de ejercicio profesional no está enfocado en materia penal, pero considero que es muy importante poder entender estos mecanismos de resolución. Ya le quité el alternativo, yo ya lo deshice de mi vida, estos mecanismos de resolución de controversias y bueno, la justicia restaurativa que no solamente va a aplicar en un ámbito penal. Sin embargo, para mí fue muy interesante, muy nutritivo y a mí me gusta mucho presentar a los autores, te lo platiqué, desde el quiénes son, el cómo ha transformado su vida, una investigación, una obra publicada. Y en este sentido yo quiero platicarles que a Josué lo conocí desde hace más de 4 años por medios electrónicos y que a través de su trabajo y de cómo hemos construido la formación en mecanismos de resolución de controversias, nos hemos ido realizando. En esta obra, me platica Josué que se gestó desde 2017 en la Fiscalía de su estado, en donde él tuvo la oportunidad
de conocer a los mecanismos de resolución de controversias por medio de un citatorio. Y a todos nos ha llegado esa experiencia en diferentes formas, ¿no? Por un citatorio, por una persona que nos consulta, porque ya tenemos estas habilidades desarrolladas de comunicación y de repente se abren en cuanto a sus conflictos y buscamos las mejores formas de acompañarlos, ¿no? En esa dinámica. Entonces, bueno, es así que a partir de este momento él tuvo la oportunidad de conocer a los mecanismos de resolución de controversias y a través de ese momento en nuestras vidas que llega para humanizarnos, para transformarnos y para hacer este cambio transpersonal, se proyecta en obras como lo es este libro, que también lo tengo aquí en mi escritorio, comentado por mí también, y bueno, y eso también nos proyecta hacia una forma mucho más humanizada de trabajar en las interacciones, en la academia, en nuestro ejercicio profesional y sobre todo en la investigación que hacemos. Me voy a concentrar ahora en cómo está formado el libro. Este libro que hace el autor José Ferrer es una obra comentada de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, compuesta por dos partes. La primera va a contemplar estas disposiciones generales en donde nos hace ver que las soluciones alternas son métodos sistemáticos que buscan resolver una controversia de carácter penal reparando el daño a la víctima, sin la necesidad de agotar la etapa de juicio oral. Tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 184 enmarca como salidas alternas el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso a prueba. La ley nacional, nos comenta el autor, que es omisa y solamente señala los métodos para la celebración de los acuerdos reparatorios, más no para la celebración del plan de reparación en una suspensión condicional. Entonces se hace la pregunta de cómo saber cuál es el procedimiento a seguir, y es un muy buen cuestionamiento para todos los que ejercemos en ese ámbito. Dentro de este mismo apartado se analizan varias cuestiones como lo son objetivos, ámbito de competencia, principios, procedencia, oportunidad, y en cuanto a los requisitos de procedibilidad, sí quiero hacer el enfoque. Es indispensable que sea levantada la denuncia, y nos lo platica ya en estos casos que comenta la maestra Marisol, que sea levantada la denuncia o la querella y sea el fiscal orientador quien va a ofrecer a la víctima la oportunidad de solucionar el conflicto a través de estos mecanismos. En este caso, la persona física no puede estar representada por otra persona física porque es un acto meramente personalísimo, y lo vuelve a explicar en un caso práctico que él vive. Y además este acto tiene consecuencias jurídicas y deberá realizar directamente la reparación del daño. Entonces, por lo tanto, quien comete esta falta tiene que responder por ella de manera meramente personal, y nos explica las razones del por qué y de para qué sirve que sea esta persona quien hace esta propuesta de reparación del daño. Por lo tanto, en este sentido, el autor hace una distinción entre la voluntad y la voluntariedad. La primera se va a componer de dos elementos. Para mí fue muy importante porque siempre hacemos las distinciones entre los principios que existen, los elementos del consentimiento para que tenga validez jurídica, los acuerdos o los convenios derivados de un mecanismo alternativo, ¿no? Pero el haber podido entender que la voluntad se compone de la intención y de la actitud, y a diferencia de la voluntariedad, que es una acción posterior, donde ya se comprendieron todas estas causas y efectos que derivan de participar en el proceso, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a hacer estas distinciones y no utilicemos la voluntad y la voluntariedad de manera indistinta, porque sí conlleva diferentes acciones y consecuencias. También nos comenta que en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales se indican los supuestos en los que va a proceder los mecanismos alternativos. Y el autor se hace esta pregunta, que les comparto a ustedes para que generen esta reflexión. ¿Será viable aplicar un mecanismo alternativo de solución de controversias en la comisión de delitos graves? Para lo cual él hace una distinción muy específica entre lo que es la justicia retributiva y la justicia restaurativa, siendo la justicia restaurativa una necesidad
para el sistema judicial de atender delitos graves como homicidios, violaciones, secuestros, feminicidios, sin tener la necesidad de desplazar esta potestad del Estado de juzgar y castigar. Entonces, ya estamos hablando también de una justicia transicional. Entonces, esta parte me pareció bastante relevante dentro de su libro, y en palabras del autor, al final, cuando acaba de hacer su cuadro comparativo entre una forma de justicia retributiva y restaurativa, él nos hace entender con esta frase: hay que dejar de ver la justicia como un castigo, como una pena, como una cárcel, en el estigma, en la venganza, sino como una forma de cambiar la culpa por la responsabilidad, la reparación por la restitución, el castigo por el diálogo y la autoridad por la comunidad. Una frase que a mí me hizo trabajar mucho y me hizo reflexionar bastante. Dentro de estos diferentes apartados que componen la primera parte del libro, el autor también realiza una exposición de casos para la comprensión tanto de los principios que ya les mencionaba yo, el sistema de la procedencia de los mecanismos alternativos en materia penal y la oportunidad de solicitar este mecanismo alternativo de solución de controversias, lo cual nos va a ayudar a nosotros como lectores a tener no solamente estos conocimientos teóricos, sino también prácticos de cómo llevar a cabo estos procesos. Considero muy relevante los comentarios realizados respecto a la salvaguarda de los derechos humanos dentro de los procesos, como el de identidad. ¿Cuántas veces no llegan estas personas que son transgénero a solicitar un proceso de mediación o que se ve involucrada en un proceso penal en el que se le invita a una restauración del daño, ¿no? Entonces, él platica muy bien en un caso práctico cómo es que fue tratada una persona transgénero, ¿no? Y cómo debía ser llamada esta persona transgénero, ¿no? Se respeta mucho este principio de la identidad, en este caso de la persona de transgénero, e incluso en la redacción de los acuerdos, él nos hace ver la importancia de utilizar un lenguaje que sea no binario, un lenguaje inclusivo. Quizá con la E, para las personas que les gusta utilizar la E al final o que se consideran parte de ese lenguaje, o incluso llamándoles como la persona facilitadora, que a mí también es un tema que me han solicitado mucho en los convenios de mediación en la Ciudad de México. Hablar como la persona arrendadora, la persona arrendataria. Entonces, me parece que fue muy interesante destacar este punto. Mucho hablamos de los derechos humanos y de la responsabilidad que tiene el facilitador o el mediador dentro de los procesos de mecanismos alternativos, pero el autor es muy claro al establecer que en todo momento se debe guardar, proteger este principio de imparcialidad y de equidad, y que además, tratándose de cuestiones de género, de personas o de grupos vulnerables, sí es necesario contar con apoyo del sistema. Si bien es necesario un intérprete o una víctima que se pueda sentir acompañada para poder expresarse porque tiene miedo de vivir este proceso, la responsabilidad del facilitador va a ser solicitar a la autoridad o al personal competente el apoyo para el desarrollo del mecanismo. Es decir, el facilitador se va a volver un guardián de los derechos humanos siempre y cuando exista la posibilidad de atender o canalizar dichas situaciones por medio de una institución o autoridad correspondiente. Mas no nos volvemos asesores en materia de derechos humanos. Llegar a la conclusión, en estos mecanismos alternativos es muy importante dentro de la lectura de esta obra identificar estas características de cada uno de los mecanismos alternativos, como es la mediación, como es el acuerdo reparatorio, como es la conciliación, y el desarrollo de cada una de las sesiones en los diferentes mecanismos. No confundamos el ejercicio profesional, la participación del tercero, los efectos y el alcance jurídico que tiene cada figura, cada proceso de mecanismo alternativo. Llegar al punto de la conclusión de un mecanismo alternativo no es una tarea fácil. Conlleva no solo la participación y la responsabilidad de los intervinientes para celebrar un acuerdo, sino de la introspección
de la persona facilitadora para valorar si debe o no continuar con el proceso, si es posible una adecuada reparación, y para eso también nos habla en los diferentes casos cuándo es viable continuar o no con un acuerdo reparatorio o con un proceso legal. Entonces, y en ese caso, deberá el mismo facilitador indicar esta conclusión anticipada. Ahora, en el caso de que sí se llegue a un acuerdo, el facilitador también deberá tener esta responsabilidad de revisar todos los requisitos establecidos por el artículo 33 de esta ley, de los cuales el autor hace referencia a un periodo máximo de cumplimiento de 3 años. Y también él se pregunta, bueno, ¿qué tan largo puede ser para una víctima el cumplimiento de un acuerdo reparatorio por 3 años? Y en caso de no establecerse, quién sabe, o sea, puede ser que se les haya olvidado, puede ser que no lo tuviera en la mente el facilitador. La ley también nos establece que el periodo de validez de este cumplimiento del acuerdo reparatorio será de 1 año, ¿no? Entonces, también hay una diferencia que él hace entre la validez y la aprobación del acuerdo, en donde se hace la referencia de estos conceptos por parte del autor, y que el juez de control en la etapa de investigación deberá hacer esta aprobación o esta validez conforme al Código Nacional o a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, ¿no? Ya está establecido en el Código Nacional, en su artículo 190, que el Ministerio Público podrá en la etapa de investigación inicial revisar este acuerdo reparatorio. Y como comenté desde el inicio, esta obra se ha dividido en 2 partes. En este tiempo hemos conversado solo de la primera parte y ha sido hasta el momento una obra con comentarios, casos prácticos, conceptos bastante nutritivos. Y ahora en la segunda parte de este libro se encuentra basado en la suspensión condicional al proceso, la cual, aunque se encuentra regulado dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, no figura, y el autor no lo dice desde el principio del libro, no figura en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, y parece ser una figura que guarda poca o nula interacción, como nos comenta el autor, con los mecanismos alternativos de solución de controversia. Estoy hablando de la suspensión suspensión condicional del proceso. ¿Qué tanta, y son preguntas que se hace el autor, qué tanto involucramiento, qué tanta participación tienen los mecanismos alternativos dentro de la suspensión condicional al proceso, ¿no? Siendo el fiscal quien solicita, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, este plan de reparación del daño, que se presente dentro de la suspensión condicional del proceso, ¿cuándo procede el uso de un mecanismo alternativo? Esa es una de las cuestiones muy importantes que desarrolla el autor para hacernos reflexionar y para hacernos replantear el sistema penal. Esto es por mi parte todo lo que yo he podido destacar. Sé que hay muchos elementos y no le quiero robar protagonismo al autor. Fueron cosas que yo logré aprender en mi formación. Le agradezco muchísimo el haber sido parte de la presentación de esta obra tan valiosa para mí, como enriquecedora en mi formación, en mi deseo de mejorar como catedrática y como formadora de futuros facilitadores o futuros mediadores de mecanismos de resolución de controversias. Y felicidades, enhorabuena, que lo disfrutes, que lo goces mucho, y los dejo con el autor para que nos platique más. Gracias. Gracias, estimada doctora Paola, por su excelente exposición. A continuación, presento brevemente al autor de esta nueva publicación, doctor Josué Alain Ferrer Rodríguez. Es licenciado en Derecho, abogado, litigante, consultor y capacitador en materia de métodos de solución de conflictos y controversias. Por favor, démosle la bienvenida al doctor Josué Alain Ferrer Rodríguez, a quien le cedo la palabra para que nos dé a conocer más detalles sobre su más reciente publicación. Bienvenido, doctor. Gracias, Dainari. Muchas gracias por la presentación. Pues, primero quisiera agradecerle al doctor Alfonso la oportunidad, la verdad, de pues haber publicado el libro con primera instancia a través del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, porque como autores, y algunos de ustedes lo sabrán, no es fácil
darle esta publicidad a una obra que pues también lleva su esfuerzo, sí, lleva su dedicación y sobre todo lleva su tiempo. Un libro que escribí desde el 2017, estando en la Fiscalía, y que apenas viene a dar o viene a ver las primeras luces del mundo jurídico, porque va enfocado también a eso, ¿no? Y especialmente también agradecerle a la maestra Marisol y sobre todo también a la doctora Paola por haber aceptado la invitación de acompañarme en este momento. Ahorita escuché algo que comentó la doctora Paola sobre la ley, pero mencionó algo, dijo, también hay comentarios por mí, hechos por mí. Entonces, y me surgió me surgió la idea de que en realidad la finalidad del libro es ese. El libro está, si bien es cierto, desarrollado desde mi práctica, desde mi experiencia, desde la poca o nula teoría que yo pueda llegar a tener acerca del tema. Eso es por una parte, pero la otra parte también está construida y creo que se puede llegar a construir por los comentarios que hagan los demás, que sin lugar a dudas, yo sé que la maestra Marisol también le hizo comentarios ahí, y en lo personal me gusta un libro que se vea rayado, que tenga comentarios, que tenga dudas, porque es un libro que no está maltratado, es un libro bien tratado, que se cuestiona. Creo que todo conocimiento tiene que ser cuestionado y debe estar propenso a cuestionarse. Y desde ese momento, desde ese sentido, creo que también todos vamos comentando el libro. Es un libro que todos podemos llegar a comentar. Y bueno, pues agradecerles infinitamente a ustedes dos. Creo que han sido dos grandes referentes también en mi formación profesional, con la maestra Marisol, que bueno, tiene muchos años ya que la conozco desde que estaba yo en la Fiscalía, fue mi maestra. Ahorita creo que también en un momento incluso hay una gran parte del libro ha sido construido gracias a sus comentarios de ella, que en un momento yo le pasé el primer formato o el primer contenido del libro. Ella me dio algunas sugerencias, lo terminé. Entonces, creo que es un libro de todos. Es un libro en el que todos podemos ir construyendo y podemos ir agregando, ¿no? Y pues a la doctora Paula, que también tengo pocos años de haberla conocido, 3, 4 años creo, precisamente a través de redes sociales. Creo que ahí se dio mucho la interacción, ¿no? En el que pudimos compartir. Y algo que he agradecido mucho de la gente, sobre todo porque, como bien lo dicen, ya no sé si soy tan joven, pero a mis 35 años, afortunadamente me he encontrado con mucha gente que me ha apoyado bastante, sobre todo en este tema también a nivel profesional. Y más allá de eso, creo que también importa mucho el compromiso que tenga uno. Hoy en clase doy clases en una universidad, precisamente en la materia de mecanismos. Me preguntaba una alumna que cómo se genera un hábito. Entonces, se tiene la teoría de que un hábito se construye repitiendo el mismo hábito o la misma actividad durante 21 días. Y yo le decía, no estoy muy seguro de esa idea, le digo, porque si no tienes compromiso y si no tienes disciplina, aunque te lleves 210 días, no lo vas a lograr. Entonces, creo que mucho influye el compromiso que uno tenga para con los demás, ¿no? Y sobre todo para con uno mismo. El libro, la verdad es que surgió de una inquietud mía durante no sé, hay muchas cosas en el libro que sí podría incluso yo poner en duda de mi propio conocimiento, que creo que también es sano poder cuestionarse a uno mismo. Y en realidad el libro está lleno de preguntas. Ahorita que la doctora Paula mencionaba algunas preguntas, el libro está lleno de preguntas, que son preguntas que yo me empecé a hacer en mi práctica como facilitador. Yo ingreso a la Fiscalía como mediador en el 2015. A partir de ahí empieza mi carrera. Esto devino precisamente de una invitación, un citatorio que llegó al despacho en el que trabajaba de un cliente que le habían citado a una sesión de mediación. Entonces yo fui al Centro de Justicia como abogado y ahí fue donde los conocí. Conocí la materia, conocí los métodos, porque definitivamente en la universidad nunca tuve la oportunidad de tomarlos. Digo, no existía la materia. Pero también en ese sentido fue como el cambio, fue la fractura que hizo en mí y al final de cuentas fue esa oportunidad que vi en el sentido de poder encontrar aquí una forma de hacer justicia, porque yo me topé mucho en las prácticas, en los juzgados penales,
que hacía yo mientras estaba yo en la universidad, de que no era compatible la teoría o lo que nos enseñaban en la universidad con lo que veía en la práctica en los juzgados, ¿no? Entonces, creo que de ahí me empezaron a surgir muchas dudas de por qué, incluso por qué estudio Derecho, si tal vez no era lo que yo quería, pero al final de cuentas me di cuenta de que la forma en cómo podemos hacer justicia no está en los tribunales, no está en las autoridades, sino la justicia está en cada uno. En cada uno parte o es el punto de partida en el que determinamos qué hacer para poder, ahora sí que en términos legales, impartir una justicia completa, ¿no? Una justicia que sea imparcial y equitativa sobre todo. Y en ese sentido me metí mucho a los mecanismos e incluso estando dentro de Fiscalía, me empezaba yo a cuestionar prácticas o situaciones prácticas que en el día a día me iba yo encontrando, ¿no? Entonces de ahí viene el interés y la curiosidad por escribir, por comentar el libro, más bien por comentar la ley, porque en primera instancia no era una idea hacer el libro, la verdad. En primera instancia fueron a hacer comentarios al aire de lo que terminaba yo una sesión y decía, bueno, ¿y esto cómo lo puedo aplicar con la ley? ¿O cómo puedo encajar lo que está pasando en este momento entre dos personas que tienen un conflicto derivado de un delito? ¿Cómo lo puedo encajar en la ley? ¿O cómo la ley me puede resolver este problema? No la hay, dije. Entonces me empezaba yo a cuestionar estas partes de qué hago en estos casos, ¿no? Y afortunadamente estaba yo en la fiscalía, estando en fiscalía, estuve en una región donde era yo el único facilitador. Entonces trataba yo de buscar mis propias respuestas. Y así fue como empezó a nacer la curiosidad por escribir nada más, comentarios simples, sencillos a la ley, a cada artículo. Y poco a poco se me fue haciendo una curiosidad más grande empezar a escribir y empezar a cuestionar cada uno de los artículos. Por eso está lleno de preguntas el libro. Y hace ratito que mencionaba también la maestra Marisol, por ejemplo, ¿qué significa ser una víctima? ¿Qué significa comunidad? ¿Qué significa un mecanismo? ¿Qué es mediación? Hago una crítica incluso al concepto de mediación que viene en la ley, porque desde mi punto de vista no es un concepto que contenga lo suficiente para comprender una mediación en el ámbito penal, porque mediación podemos encontrar en el ámbito civil, familiar, penal, incluso podemos hablar de una mediación en el ámbito laboral, que se conoce como conciliación, pero si nos metemos a estudiar cada uno de los elementos que componen los conceptos de estos términos, nos vamos a dar cuenta de que hablamos de mediación en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque somos parte de una interacción humana. Entonces, un ejercicio que me gusta mucho hacer en clases con los alumnos de universidad es deconstruir los conceptos. Es decir, entrar al análisis de cada una de las palabras. En ejercicios que yo les he puesto a veces de exposición de temas en clase, generalmente acostumbramos a exponer leyendo o dando términos muy generales, ¿no? Entonces yo siempre les hago la invitación a los alumnos de construyan su concepto, analicen cada una de las palabras incluso, ¿no? ¿Qué es víctima? ¿Qué es ofensor? ¿Qué es la voluntariedad? Hace rato lo mencionó la doctora Paola, los términos simplemente de voluntad y voluntariedad son muy distintos. Alguien nos podrá explicar los principios de los mecanismos, pero en 15 minutos los podemos explicar y no hay ningún problema. Pero si nos metemos a estudiar cada término, cada palabra, incluso desde la etimología de las palabras, por qué surgen o de dónde vienen, pues nos vamos a encontrar con muchas cosas que a lo mejor no sabíamos, ¿no? Y el tema de las preguntas en el libro es ese realmente, es cuestionarse desde la introspección de cada uno, desde la curiosidad que podemos llegar a tener para conocer lo demás. Sócrates decía, o Sócrates que utilizaba mucho el método de la mayéutica que se le conoce como el cuestionamiento hacia los demás, no era nada más que para descubrir la verdad de las cosas a través del diálogo. Los diálogos de Sócrates, que están escritos por Platón, son eso, descubrir la verdad a través del diálogo. Y el diálogo creo que es un término que también está muy implícito en el libro, porque está basado en eso. Los ejemplos están basados en diálogos, por ejemplo.
Cada uno de los ejemplos desarrollo como una estructura dialógica entre 2 personas, entre 3 personas, cada uno tiene un guión. Entonces, de esa manera vamos descubriendo cómo podemos encontrar el diálogo incluso dentro de la lectura del libro, que es lo que trato de promover también. Y es algo que incluso en clases siempre trato de incitar o de invitar a los alumnos a hacerlo, ¿no? El diálogo, mucho el diálogo. Porque al final de cuentas también el diálogo está compuesto de una escucha. Y generalmente de los 4 elementos de la comunicación, que son hablar, escribir, leer, hablar y escuchar, la escucha es el que menos aprendemos a desarrollar, el que incluso nadie nos enseña a hacer, porque creemos que escuchar es nada más tener el sentido del oído en funcionamiento y se acabó. Pero escuchar implica mucho una introspección y mucho esa reintegración y reinterpretación de nosotros mismos, ¿no? Y si ustedes me preguntan, de los que son mediadores acá, ¿por qué modelo de mediación me inclino? Yo creo que aplicaría mucho, o he tratado de aplicar mucho el método narrativo de Sarkov. ¿Por qué es eso? Las narrativas, a través de las narrativas o de la evolución de las narrativas más bien, es cómo podemos ir construyendo nuevas narrativas que nos pueden llevar a construir soluciones a los conflictos, ¿no? Entonces, para que una narrativa evolucione, hay que compartirla, hay que decidir qué vamos a hacer. Generalmente en los conflictos que permanecen estacionarios son aquellos que dicen, bueno, nos peleamos, nos enojamos, no decimos nada y así lo dejamos como si nada hubiera pasado. Pero ese conflicto se queda ahí, no permite la evolución a su solución. ¿Por qué? Porque no se comparte lo que las personas están sintiendo, lo que están pensando, lo que necesitan sobre todo, ¿no? Entonces, creo que mucho ha influido en mí también el tema de la mediación narrativa en ese sentido de cómo vamos construyendo nosotros nuestra propia historia a través de lo que nuestros sentidos nos van regalando, ¿no? Es un libro que está enfocado no nada más al mundo jurídico. El término que incluso utilizo, los términos, las palabras, el uso del lenguaje que trato de utilizar es muy simple, siguiendo los principios de los mecanismos, que es la simplicidad. Trato de hacerlo muy simple, muy comprensible. A veces, no sé, creo que son 326 páginas del libro y en un momento quise reducirlo porque me parecía que era muy excesivo el número de palabras en las que me trataba yo de explicar y quise reducirlo un poco. Y yo les puedo decir que en realidad eran un poco más de 300 hojas en un principio, entonces las traté de ir reduciendo como para ir acortando, ir simplificando más la comprensión de la lectura. Y es un libro que está dirigido especialmente para estudiantes también, estudiantes que están entrando al mundo de la mediación, al mundo de los mecanismos, que incluso en clase siempre hago esta distinción entre por qué mecanismos alternativos de solución de controversias y por qué métodos nada más de solución de conflictos, ¿sí? Hago una distinción siempre con ellos en el sentido de que los mecanismos vienen a ser un instrumento del sistema de justicia, que es de donde deviene la justicia alternativa, ¿no? Pero si hablamos de métodos, persiguen o tienen un fin en sí mismo, que es ayudar a las personas a resolver su conflicto personal. Y los mecanismos son un medio para un fin que persigue el mismo sistema de justicia, ¿no? Que es pues, tratar de darle justicia o resolver una controversia legal para las personas. Entonces, la verdad es que mucho el libro de lo que trato de proyectar es eso, la comprensión hacia los estudiantes, sobre todo de derecho, que están entrando en este campo de la mediación. Y a mí me da muchísimo gusto y la verdad es que me siento muy satisfecho con dar la clase, con dar la materia en las universidades aquí en Oaxaca. Afortunadamente me han dado también esa confianza y esa oportunidad de hacerlo. Y creo que la retribución está en que los alumnos comprendan en realidad para qué la función de los mecanismos alternativos, cuál es la esencia en sí de ellos. Más que resolver controversias legales para el sistema de justicia, es ayudar a las personas a darles esa satisfacción en sus necesidades a través de la solución de su conflicto personal. Porque muchas veces como abogados o generalmente en la abogacía o en las universidades nos enseñan un derecho que está dirigido al litigio, ¿no? Mucho litigio. Entonces, hay que romper con ese pensamiento, con esa estructura legalista en el sentido de decir y ser muy formalistas, ¿no? No es todo formalismo, no es todo la ley, que sí debemos de tener el sustento en la ley, evidentemente, pero va más allá de eso. Entonces,
creo que gran parte de lo que trato de transmitir también en el libro es la humanidad con la que nosotros los abogados tenemos que tratar a las personas. El sentido humano en el que tenemos que enfocarnos a través de escuchar a las víctimas, por ejemplo, que el libro está muy enfocado evidentemente a la materia penal. Las víctimas son las partes dentro del proceso que muchas veces se revictimizan en la mayoría de los casos, tienden a vulnerarle sus derechos todavía más las autoridades o los sujetos que ejercen la autoridad en ese sentido. Entonces, entrar a comprender incluso los términos. Por ejemplo, hay una parte ahí en el libro que yo al principio en el glosario digo, para efectos del libro, no vamos a llamar a la víctima o incluso al delincuente que está más enfocado, ¿no? A la persona que comete el delito, no lo vamos a llamar víctima durante el libro, no lo vamos a llamar inculpado ni imputado. Generalmente, un término que aprendí y que creo que va acorde también es persona ofensora, como un término dentro de las prácticas o de la justicia restaurativa. Entonces, es persona ofensora, persona víctima o persona que resiente el daño. Entonces, en ese sentido, creo que también trato de humanizar un poquito la ley, porque está muy cuadrada. Es una ley que a pesar de querer abarcar mucho, creo que aprieta poco, ahora sí, ¿no? Entonces, trato de humanizarle un poco a la ley también en el sentido de darles los ejemplos de cómo llevar un proceso de mediación. Creo que una de las partes más fuertes del libro es cómo llevar un proceso de mediación con cada una de sus etapas. Una mediación que llevamos en México, una mediación que se compone de 5 etapas, muy distinta a la que, por ejemplo, tiene Marinés Suárez en Argentina, que es un proceso totalmente distinto, que se compone de menos etapas, pero que en esencia es lo mismo, llegamos al mismo resultado, perseguimos el mismo fin, ¿no? Que es ayudar a las personas a resolver su controversia o su conflicto personal. Entonces, creo que sí, gran parte o la intención de esto es darle la comprensión, la simplificación de lo que quiero transmitir acerca de cómo llevar a las personas, cómo llevar al estudiante o incluso cómo llevar a la persona que está inmersa en un delito y a lo mejor tiene la curiosidad de saber si puede resolver su conflicto a través de o su delito a través de un mecanismo alternativo, ¿no? Creo que está muy enfocado a eso también, para ayudar a las personas a que ellos mismos sean quienes decidan, con base en esta autonomía de la libertad, de su propia voluntad, decidir cómo realizar o cómo resolver la controversia. Porque creo que esta es una característica bien importante. Hay una teoría que me gusta, y creo que con esto termino, hay una teoría que manejo dentro del libro, que es acerca de cómo funciona la verticalidad del sistema de justicia versus la horizontalidad del uso de la justicia alternativa o de los mecanismos alternativos, ¿no? Porque generalmente nuestro sistema está basado en una ideología piramidal, donde el juez es el que está arriba y es el que decide, es el que toma la decisión de cómo resolverlo. Abajo está el Ministerio Público, luego está el abogado defensor, luego si hay asesor victimal está el asesor victimal, luego está el inculpado, luego está la víctima y hasta abajo está la comunidad. La comunidad es la que nunca está presente, ¿no? La comunidad siempre se deja al final. Y algunos dirán, bueno, pero en una etapa o en un proceso acusatorio adversarial, ¿puede estar la audiencia atrás? Presenciando las audiencias, sí, efectivamente, pero no hay una participación de ellos. En una clase, una de las alumnas me decía, bueno, ¿y qué pasa con los testigos? ¿No son parte de la comunidad? Me hizo mucho eco y creo que es una muy buena respuesta, porque efectivamente podemos tomar como parte de la comunidad a los testigos, sí, pero está para ayudar o para dar la razón a una de las partes, no a las dos. En cambio, en la horizontalidad de los mecanismos alternativos, vemos a todos por igual, ¿no? ¿Puede estar presente el juez en una sesión de mediación? Sí, definitivamente sí. ¿Puede estar el Ministerio Público en una sesión de mediación? También. Hay una anécdota que cuento ahí en el libro acerca de que en una ocasión tuve una sesión, en la fiscalía tuve una sesión de mediación con la víctima y el ofensor, pero el ofensor llevaba a su abogado y la víctima me dijo, es que yo no traigo a nadie. Entonces, cuidando esa equidad dentro del proceso, me acerqué al abogado defensor y le digo, ¿sabe qué? La persona no trae un abogado, entonces yo le pediría si por favor nos espera afuera, cualquier cosa que quiera usted comentar con su cliente, lo podemos hacer sin ningún problema. Y entonces él me dijo, no, pero es que es un derecho de las partes que esté el abogado presente. Sí, le digo, pero no hay equidad en mi proceso, tengo que cuidar mi equidad. No, pero entonces
el típico abogado, ¿no? Que quiere empezar a argumentarte con la ley, con los derechos y todo eso. Dije, bueno, le digo, vamos a hacer una cosa, denme aquí 5 minutos y ahorita regreso. Fui con el Ministerio Público, le dije, oiga, Lic, ¿usted cree que puede apoyarme a estar presente en una sesión de mediación como representante de la víctima? Sabemos que el Ministerio Público es representante del social, ¿no? Entonces, ¿puede estar usted presente en la sesión? Le expliqué la situación y todo, y me dijo, sí, no hay problema, vamos, ¿no? Entonces, tuvimos de esa manera fue como quise nivelar la equidad entre las partes en el sentido de que ambos tenían un acompañante, ¿no? Entonces, creo que esta parte también de la horizontalidad en cómo funciona el sistema, los mecanismos alternativos, deviene de la oportunidad que tenemos que darles a los demás a participar dentro del proceso, de esa flexibilidad que incluso es uno de los principios, ¿no? No podemos excluir a nadie, no debemos excluir a nadie, y sobre todo aquí, y algo bien importante, es que las partes tienen su participación activa dentro del proceso, distinto a lo judicial, ¿no? Y no se diga más sobre la comunidad, sobre todo en los procesos restaurativos o en la junta restaurativa, es quien tiene una participación activa, que es muy importante en ese sentido, darles esa introspección y esa intervención para saber cómo va a funcionar la comunidad de ahora en adelante, porque sabemos que después de un daño empiezan los estigmas, empiezan los castigos, empiezan ahora sí que los chismes, y en ese sentido la comunidad viene a ser como que este reforzamiento a cuidar a su propia gente, a su propia personas dentro de ese núcleo. Entonces es muy importante cómo la horizontalidad de la justicia viene a cambiar la perspectiva de la justicia tradicional. Y creo que por ahí tenemos que empezar y terminar, ¿no? Por empezar a cambiar esta perspectiva y esta ideología de que todo es castigo. Efectivamente, hago ahí una comparación entre justicia retributiva y justicia restaurativa, que es una idea, una teoría también de Howard Stern, en el sentido de que estamos muy acostumbrados al castigo. A lo mejor culturalmente en México y en Latinoamérica estamos muy acostumbrados al castigo porque creemos que es la mejor respuesta al conflicto, y nos cuesta cambiar mucho esta ideología por una oportunidad de darles a los demás a expresarse, a justificarse, a decir por qué hicieron lo que hicieron, y sobre todo darles esa oportunidad de que ellos mismos se vayan reintegrando a la comunidad, ¿no? Entonces, creo que el libro está muy enfocado a eso. Incluso hay una parte que menciono también acerca de que la mediación, podemos hacer una mediación con un enfoque restaurativo, que no quiero confundir aquí porque evidentemente mediación no es justicia restaurativa, es totalmente distinto, pero podemos darle ese enfoque desde el respeto a la dignidad de las personas, que en esencia creo que justicia restaurativa es eso como principio, respetar la dignidad de las personas, y también en mediación podemos hacerlo, ¿no? Entonces, creo que son las partes fuertes en las que me aboco al libro, y también la suspensión condicional del proceso, que efectivamente no es algo que esté plasmado en la ley, y es algo que incluso a la fecha los planes de reparación los siguen haciendo los ministerios públicos y los defensores, y dejan a un lado a las partes. Entonces creo que una buena vía o una buena alternativa en este caso, pues vendrían siendo los mecanismos alternativos, la mediación, para poder abordar un plan de reparación del daño. A lo mejor nada más en la parte de la reparación del daño, y a lo mejor las condiciones a las que se deberá sujetar la persona ofensora, a lo mejor esas sí ya son atribuciones de los jueces, ¿no? Pero nada nos impide que como facilitadores podamos llegar al plan de reparación, a la reparación del daño, y ayudar a las personas a llegar en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí hay también muchas controversias, porque a lo mejor el delito no admite como tal legalmente un acuerdo reparatorio, pero no hablamos de acuerdo reparatorio, ¿no? Y algunos dirán que habrá delitos que a lo mejor no están susceptibles de llevarlos a una mediación, pero yo opinaría todo lo contrario. Creo que si nos abocamos a respetar a las personas desde su dignidad, creo que podemos llevarlo y podemos ayudarlos también a resolver su conflicto personal, que es muy distinto a la controversia legal. Esto es algo que también marco mucho en clase, cómo los abogados nos abocamos nada más a resolver la controversia legal, es decir, tanto de pensión, tanto de custodia, tanto de reparación del daño, y se acabó. Ajá, pero en realidad resuelves el fondo del conflicto personal, es decir, analizas las causas del conflicto. ¿Cuáles fueron esas causas? A lo mejor cuestiones de valores, mala información, relaciones. Entonces, todo esto es lo que tiene que hacer un facilitador: entrar a analizar el conflicto y ayudar a las partes a dar una solución, primero a su conflicto personal, y luego, ahora sí,
¿cómo vamos a resolver? Decidan ustedes cómo van a resolver la controversia legal, ¿no? Entonces, creo que ese sería el paso a seguir. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias e invitarlos, sobre todo, ¿no? Invitarlos a que puedan ustedes cuestionar el libro. Creo que esa es la idea también central del libro, que se cuestione. No es una verdad absoluta lo que escribo, tampoco me gusta creer que es así, porque definitivamente no. A mí me daría mucho gusto que alguien me diga, ¿sabes qué, José? Yo no estoy de acuerdo con esto, porque para mí sería una oportunidad para enriquecer lo que estoy escribiendo o cambiarlo incluso lo que estoy escribiendo, ¿no? Porque podemos cambiar de ideas. Si no cambiara de ideas, creo que no tendría caso seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que esa sería una invitación para todos. Gracias. Gracias, estimado doctor Josué Laín Ferrer Rodríguez. Muchas felicidades por este gran libro. Antes de despedirnos, vamos a darles voz a los comentarios que muy amablemente nos han enviado nuestro auditorio. Grisel Vivanco dice: enhorabuena por el nuevo libro para todos y todas los apasionados del derecho. Alfonso Jaime Martínez dice: muchas felicidades al autor Josué Laín Ferrer Rodríguez, que sigan los éxitos. Eduardo Pardiño dice: enhorabuena. Edith Aguilar: muchas felicidades, doctor Josué Ferrer. Nereida Torres Hernández dice: enhorabuena y muchas felicidades, estimado maestro Josué Alain Ferrer. Y Carlos Garibay dice: buenas tardes. Gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias también a todos nuestros participantes, maestra Marisol, doctora Paola, doctor Alfonso y doctor Josué Alain. Todo nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por esta gran obra, que la cual tendrá un gran éxito. Y no habiendo nada más que agregar, entonces vamos a dar por terminada esta presentación, dándole las gracias nuevamente a nuestros ponentes, a nuestros amigos en Facebook. Les damos las gracias también por su asistencia y los invitamos a adquirir esta obra a través de la página de internet que aparece en los comentarios de Facebook o directamente con el autor. De igual manera, los invitamos a diversos eventos que tenemos programados, por ejemplo, el foro Viernes de Derechos Humanos, con la participación de la maestra Ruth Emilia Vargas Reyes, con el tema Fallo UP contra Colombia, el 8 de septiembre a las 13 horas. También los invitamos a participar en la Conexión Global Educativa, Argumentación Jurídica, Derecho Constitucional Procesal, Derechos Humanos y Derecho Convencional, que dará inicio el 12 de septiembre a las 5:30 de la tarde, hora México, al Congreso Internacional Impacto de los Derechos Humanos en el Proceso y las 24 Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Cipriano Gómez Lara, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre. Para mayores informes, visiten nuestra página en internet www.primereinstancia.com.mx. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Éxitos, hasta la próxima. Bueno, yo nada más quiero nuevamente reiterar, realmente ahorita que escuché a Josué y a Marisol y a Paola, pues no me queda más que reiterar mis felicitaciones a los tres, sobre todo al autor, y realmente vamos a continuar con la difusión y promoción de este tipo de trabajos académicos que necesita la academia y la docencia, porque a veces se dice hay que regresar a los libros. No, hay que hacer nuevos libros. Se ha cambiado totalmente esto. Bueno, y aquí tienen ustedes más que yo un compromiso generacional muy importante. Así que los felicitamos y también les vamos a hacer llegar su reconocimiento, obvio, como siempre, muy amable, y nos vemos en la próxima. No sé si alguien quisiera o alguna de ustedes quisiera decir algo finalmente. ¿Ya? ¿Nos vamos? Bueno, entonces, muy amables y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias.